Míreme a los ojos, no a otro. Míreme a mí a los ojos. ¿Ya? ¿Ya me está viendo? No agache la cabeza, míreme a mí. ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Por qué está usted hoy aquí? Número 2, ¿qué es lo que le preocupa en su vida? ¿Puede tener la paz? La paz que el mundo no entiende, que no conoce. Si usted tiene a Cristo Jesús, usted está perfectamente bien. No importa que afuera haya pruebas, luchas, escasez o problemas o alguna que otra enfermedad. Pero si tiene a Jesús, usted está bien. Gloria sea al Señor. Porque a eso venimos a la iglesia. ¿Por qué estamos aquí? Porque venimos buscando a Dios. Porque es indispensable en nuestra vida. Porque no podemos vivir sin Él. Porque aquí es el lugar donde Dios nos ha amado, nos ha hablado, nos ha salvado. Este es el lugar de su presencia. Esta es la casa de oración. Es la casa de Dios donde usted se debe sentir, pero mejor que en su casa. Porque aquí está Dios. También en su casa está Dios. Pero allá tiene la televisión y el celular y todo eso. Y aquí no, aquí solo Dios y su palabra. Así que prepárese porque hoy voy a hablarles la palabra de Dios. Y voy a empezar diciéndoles algo que el día de ayer estuve por ahí en la plaza principal. No sé a qué fui, pero creo que fui a comprar algo. Y me saqué estas fotos con estos dos personajes. Como predicó el hermano Daniel, nosotros aprovechamos toda oportunidad, toda circunstancia para predicar la palabra de Dios. ¿Saben por qué me tomé esa foto? Me costó 10 pesos a cada uno, porque no se retratan si no hay dinero. Para predicarle a Santa Claus y al Grinch. Al Grinch le dije, Grinch, una foto, sí. ¿Por qué te robaste la Navidad? No, yo no me la robé. ¿No has visto la película? ¿Cómo no? Jesucristo te ama, no te amargues. También tú puedes ser cristiano y aceptar a Cristo en tu corazón. Y a Santa Claus, ¿qué creen que le dije? Eres una fantasía. Digo, fantasía. Dijo, ¿cómo que soy una fantasía? No, que no estoy aquí. Sí, pero en realidad eres una fantasía, porque estás diciendo cosas que entras por la chimenea y todo y no. Entonces, tú necesitas a Jesucristo. Tú no eres el motivo ni el personaje protagonista de la Navidad. Es Jesucristo a quien tú necesitas. Él es el Rey de Reyes, Señor, señores. Tienes que aceptarlo en tu corazón. Y ya los dos tan viejitos. Bueno, yo se lo vi en los ojos, porque no vi quiénes eran. Pero eran personas como tú y como yo que necesitan a Jesús. Esta no es la Navidad. No es como el mundo nos lo ha hecho pensar o creer, no es la Navidad. Sino que la Navidad es esta. Esa es la Navidad. Y hoy estamos entrando, sí, en una época así de como de diciembre, donde todos empezamos a pensar y a recordar y a celebrar el acontecimiento tan grande que marcó el cambio en la historia del mundo, de la humanidad. Y yo quiero leerle hoy la palabra de Dios, porque esto que pasó aquí es lo que estamos viendo ahorita en esta diapositiva, es que Jesucristo nació en un pesebre, pero su plan, su propósito era la cruz, era morir. Aquel niño hermoso tendría que morir en la cruz. Pero usted y yo ya sabemos que Jesús, aunque vino de una manera muy humilde y le dimos la bienvenida en un pesebre, en el lugar más sucio y maloliente del mundo, también lo despedimos por medio de una cruz, el lugar del tormento más fuerte, más cruel, más feo. Lo recibimos mal, lo despedimos mal, lo tratamos mal, los 33 años que vivió. Pero Él aún así resucitó al tercer día y estuvo dispuesto a perdonarnos y aceptarnos tal y como somos. Gloria a Dios. Por eso yo me gozo en esta pequeña introducción. Pero déjeme decirle de lo que le voy a hablar hoy. Le voy a hablar hoy acerca del verbo Jesús. Porque eso es el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje navideño es el verbo. Se hizo carne. Usted y yo debemos saber y entender una cosa: que lo que Dios ha hecho ha sido llevar a cabo, efectuar su plan maravilloso que Él hizo.
Él planeó, hermanos, hacer la creación y a la humanidad para su honra y su gloria. Y aunque el enemigo trató de destruir su creación y casi lo logró, el plan de Dios era redimir y salvar a la humanidad. Y el Hijo entró en acción para llevar a cabo ese plan maravilloso. El plan del Padre era enviar a su Hijo para salvar, para que muriera por la humanidad, buscar y salvar lo que se había perdido, lo que había caído. Y luego el Hijo nos envió la promesa del Padre, el Espíritu Santo, para hacer realidad y hacer que funcionara ese maravilloso plan divino. Voy a empezar diciéndoles, hermanos, en Juan 1, vamos a leer ahí en Juan capítulo 1, en el versículo 1, 14 y 18. Este es el tema, pero lo voy a poner, ahí está. Ese es el versículo que voy a leer, o los versículos que voy a leer, y dice así. 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Voy a leerlo otra vez y escúchelo bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El idioma original es el griego, donde se escribió este versículo, que diría así: en arché en ologos, kai ologos en proston theon, kai theos en ologos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando Dios con T mayúscula, teos, con T mayúscula, con D mayúscula, y no minúscula, como muchos falsos han interpretado este versículo diciendo que Jesús no es Dios. Pero allí en el griego original dice teos, mayúscula, para decir que era Dios y es Dios. En arché en ologos, kai ologos, en proston theon, kai teos en ologos. Y luego en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne. Gloria a Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, cuando leemos ahí, en el versículo 14, dice que aquel Verbo del que está hablando en el versículo 1, se hizo ¿qué? Carne. Y luego dice: y habitó entre nosotros. El griego original, hermanos, es muy descriptivo de este mensaje. Y dice: kai o logos sarx egeneto. Y aquel Verbo se hizo carne. Sarx es carne, se hizo humano, se hizo hombre. Y la segunda parte es: y habitó entre nosotros, es que eskenocen en imin. Puso su tabernáculo en nosotros, en la humanidad, en el mundo. Habitó entre nosotros, visitó los barrios más bajos, el barrio. Visitó a la gente más fea, más mala, a los más enemigos, a los más indignos. Visitó a la humanidad, puso su tabernáculo, eskenocen, dice el griego, habitó entre nosotros. Cuando pensamos en eso, hermanos, para mí es una bendición muy grande pensar que aquel Verbo que desde el principio ya era con el Padre, tuvo su entrada al mundo de una manera desacostumbrada. Naciendo, hermanos, en un pesebre. Naciendo de una manera desacostumbrada, sin la intermediación de un hombre, en la Virgen María, que fue el primer lugar donde fue recibido el Señor antes que el pesebre, en el vientre de una mujer virgen, de una mujer preparada, de una mujer que Dios escogió porque halló gracia delante de los ojos de Dios. Por eso el ángel le dijo: María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y está para usar tu vientre como un instrumento. Pues deje decirle ahora algo. En el versículo 14 nos habla acerca de que aquel Verbo desde la eternidad, que ya era, vino a entrar en la humanidad, en el tiempo y el espacio, para visitarnos, para habitar con nosotros, para compadecerse de nosotros y para experimentar todas las cosas que nosotros experimentamos. Es Dios visitándonos. Es un misterio tan grande, como cantábamos en el canto. ¡Oh, qué gran misterio!
que no lo podemos entender. ¿Cómo Dios, siendo Dios, se hizo como nosotros? Pero, todavía no termino de leer la lectura, todavía no termino de empezar. Y en el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, oiga bien lo que dice, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra de Dios, hermanos, es clara cuando dice en griego: Theon oudeis euraken popote. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y luego dice: monógenes theos, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo conocemos al Padre? A través de Jesucristo. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Entra el Espíritu Santo. Y es la bendita Trinidad la que nos ha dado su maravilloso plan para conocerle a través del misterio de los siglos, que es el nacimiento de Jesucristo, con propósito, con plan de allá arriba. Hermanos, es maravilloso pensar en eso. Yo estoy muy contento porque quiero describirle, hermanos, que Jesús era el Verbo. Porque la Biblia lo dice en Juan 1:1, en el principio. ¿Cuál principio? El principio de los principios. Si usted va a Génesis 1:1, allí encontrará que dice la palabra de Dios, y ahora es el hebreo: Bereshit bara Elohim et hashamayim bet ashartzet. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de un principio en hebreo donde Dios creó e hizo todo el universo, no nomás la tierra, sino cielo y tierra y todas las galaxias y el universo y multiverso que usted y yo sabemos que hay. Nosotros estamos nomás en la Vía Láctea, una de las galaxias, la más pequeña, la más miserable, vamos a decirlo así, el shelter del universo. El basurero del universo, porque el universo es tan magnánimo y tan grande, que Dios lo creó tan grande, que, hermanos, es inmenso, no lo podemos describir. Pero lo que sí podemos describir es el sistema planetario de Marte, Venus, Saturno, la Tierra, la Luna, ahí donde vivimos, nosotros los seres humanos. La Biblia no dice que hay seres humanos en otros planetas, no lo dice, y si no lo dice, pues hay que callarse. Donde la Biblia habla, hablar, y donde la Biblia calla, callar. Porque esa es la palabra de Dios. Ahora déjeme ir a describirle por qué decimos que Jesús es el Verbo y cómo él ya estaba allí en la creación. La Biblia dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Bueno, la Biblia lo dice. Ahora dice allá que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1 al 3. Y luego dice: y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Gloria a Dios. Ahora usted puede decirse: bueno, ahí está Dios, porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Dice ahí: el Espíritu de Dios se movía. ¿Dónde? Sobre la faz de las aguas. Y ahora se está moviendo en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero ¿dónde estaba el Verbo allí? ¿Dónde estaba Jesús ahí? Si usted lee objetivamente en el 1 al 3 dice que Dios, en el versículo 3 dice: y dijo Dios: sea la luz. El verbo, hermanos, es la palabra. El logos significa palabra de Dios, el verbo con el que Dios creó todas las cosas. Porque Juan 1:1 en adelante dice que sin Él no hizo nada. Dios, a través de Jesús, su logo, su palabra, por eso dice: y dijo Dios. Y dijo Dios, y dijo Dios: produzca la tierra, y dijo Dios: produzcan las aguas, y dijo Dios: sean la luz. Ese es el verbo. Ahí estaba Jesús creando todo. Dios, a través del verbo y de la palabra, estaba creando todas las cosas. Y por eso aquí dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, o sea, estaban unidos en un plan. Y luego declara firmemente: y el verbo era Dios. No nomás estaba con Dios o hacia Dios, sino era Dios. ¿Y cómo comprobamos que el Verbo era Dios y se hizo hombre? Pues precisamente es un misterio y un milagro que Dios se haya hecho hombre a través de la persona de su Hijo para podernos comunicar un mensaje y podernos salvar. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús sí era Dios? Déjenme decirle, hermanos, que Jesús era Dios, aunque muchos lo hayan querido negar y le hayan querido decir que no.
Como por ejemplo, hermanos, Juan aquí en el versículo 1 de Juan 1 va más allá de la historia de la Navidad. Va más allá del nacimiento de Jesús. Llega al principio de todo. Y nos enseña, hermanos, que el Verbo es eterno. Que el Verbo es una persona distinta al Padre. Pero que ya está allá con el Padre. Y que era Dios y es Dios. Y es eterno. Era, es y será. El mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es Él, el Verbo. Y Juan, hermanos, lo dijo claro, el apóstol Juan aquí en 1:1, refutando las herejías de aquel entonces, porque ya había herejías quienes pensaban que Jesús no era más que un ser humano, cualquier persona, que no era Dios. Los mismos discípulos batallaron para entender que Jesús era Dios, pero si estaba claro, Él perdonó pecados y nadie puede perdonar pecados más que solo Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2 le dijo al paralítico, Jesús, tus pecados te son perdonados. Y luego los apóstoles vinieron y lo adoraron, ya resurrecto, ya resucitado, cayeron de rodillas y le adoraron. Nadie puede recibir adoración más que solo Dios. Y Jesús es Dios, recibió adoración y perdonó pecados. Los discípulos batallaron para entenderlo, porque es como si yo estuviera aquí y les dijera a ustedes, hey hermanos, yo soy Dios. ¿Lo creerían? Si yo les dijera soy Dios, ¿lo creerían? Batallarían mucho para entenderlo y no lo van a creer nunca. Y de hecho no es verdad, no soy Dios. Cuando Jesús se presentó a los discípulos, Él les dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces Felipe se le acercó y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta ya. ¿Para qué te haces bolas, por decirlo así? Mira, muéstranos al Padre y ya vamos a creer. Y él le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no has conocido que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por tanto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Felipe se quedó pues ya. Y Tomás no creía y cayó de rodillas cuando Jesús dijo, ven y mete tus dedos y tu mano. Y no seas incrédulo sino creyente. Y cayó de rodillas ante él y dijo, Señor mío y Dios mío, reconociendo la deidad de Jesús. Porque nadie puede vencer la muerte sino solo Dios. Y Jesús resucitó y la venció. Jesús como Dios fue el verbo que Dios usó para crear todas las galaxias y todo el universo y aún la creación misma. Ahí está el Espíritu de Dios moviendo sobre la faz de las aguas y está en el soplo del Omnipotente para darle vida al lodo y al barro con el que había hecho a Adán. Allí está la bendita Trinidad y desde Génesis corre a través de toda la Biblia hasta Apocalipsis. Está Dios revelándose. Así que la tarea mía como pastor no es predicar. La tarea mía no es nomás visitarte en tu casa o atender tus problemas o ir a tu funeral o ir a tu quinceañera o boda. Mi tarea, hermano, es conocer a Dios y amarlo y obedecerlo y saber la máxima revelación de Dios que es en Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo y después lo demás. Esa es mi gran responsabilidad. Conocer a Dios y a Jesucristo a quien nos ha revelado a través de su Espíritu Santo y su palabra, y lo demás es secundario. Porque si hacemos eso los pastores, Dios va a hacer lo demás y todo lo va a facilitar. Nuestro deseo es a través de la Biblia conocer más a Dios y tener una profunda relación con Él, entendiendo la revelación que hizo a través de Jesús y su significado. Y ese es el todo. Mire, toda la Biblia cuenta que una historia en la que Jesús es el protagonista, todo gira en torno a Él y tiene el propósito de guiarse a su gloria. Por eso dice ahí, y vimos su gloria. Yo quiero decirle algo a usted, hermano. Dice el verso 14 de Juan 1, que Él habitó entre nosotros, que se hizo carne, se humanizó, se encarnó, carne y hueso. ¿Y cómo lo hizo? A través de su poder y su sabiduría. Porque eso, hermanos, es grande, Dios es tan todopoderoso que a veces, hermanos, enloquece a muchos que se creen sabios. ¿Y dónde está la sabiduría de los sabios? ¿No ha enloquecido Dios a los sabios? Porque a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura del evangelio, de la predicación, de lo que sucedió hace 2000 años. Y fue a través de que Él dio a su Hijo. Así que Juan
nos enseña en este capítulo, el capítulo 1, verso 14 y verso 18, refuta, hermanos, las herejías de los gnósticos. En aquel entonces había personas que decían que el cuerpo es malo porque por eso Jesús no era Dios, porque se hizo carne, y el cuerpo es malo, entonces Dios se hizo carne, no es Dios. Jesús es cualquier humano. Eso decían los gnósticos. Los racionalistas negaban la encarnación porque dicen, no, ¿cómo se va a encarnar? ¿Cómo va a ser un bebé si no hubo ninguna relación de hombre y mujer? No hubo una relación sexual. No, Jesús no es. Ellos negaban la encarnación. Los docetistas creían que el cuerpo de Cristo era aparente y no real. Los docetistas, hermanos, creían que Jesús era como un fantasma, pero que no era carne, no era cuerpo. Carne y hueso como tú y yo. Pero la Biblia dice que Él se hizo carne. Hermanos, lo dice muy claramente en Filipenses 2. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios. O sea, Él se encarnó, aún siendo Dios y grande en el trono del Padre y sentado, y su corona que adornaba su cabeza, hermanos, y siendo alabado por los siglos de los siglos, estuvo dispuesto a dejar su gloria para venir a visitar al pobre y perdido pecador y sufrir. Porque la vida de Cristo fue sufrir y sufrir y sufrir, pero un dolor con propósito para podernos salvar y salvar y salvar. Amén, gloria a Dios, le doy gloria a Dios. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? Allá estaba, pero ¿dónde vino a estar? Vino a introducirse a la tierra. Y hermanos, al hacerlo, se convirtió en un hombre siendo Dios. Así que las dos naturalezas, la divina y la humana, son 100% reales en Jesús. 100% humano, 100% divino. Con su mano divina agarraba al Padre Santo, y con su mano humana te agarraba a ti, el pecador. Así pudo unir a la humanidad caída con un Dios santo que exigía justicia. Él murió cumpliendo la justicia de Dios, y no lo pudo hacer más que por amor. No pudo haber otra razón más que amándonos. Nadie puede dar su vida así nomás, loco, no. Es amándonos con un propósito: salvar a un pueblo y llevarlo a la gloria de todo pueblo, lengua y nación del mundo, y ser alabado por los siglos de los siglos. Quiso compartir su gloria. No se imaginó el cielo sin ti. Déjame ir avanzando. Cuando hablamos de las dos naturalezas de Cristo, hermano, estamos diciendo que es Dios quien se hizo hombre, porque en Isaías 43:11 dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién salva? Les digo ya a los testigos de Jehová. ¿Quién salva? Y dicen, Jehová. ¿Y por qué dice que no hay otro nombre acá en Hechos 4:12 más que el de Jesús? Lo que pasa es que ustedes no quieren entender que Jehová y Jesús es la misma persona, que Dios se hizo hombre en Jesús y vino a morir por nosotros. Y no hay otro que nos pueda salvar. Lo dice claramente en la Biblia. Entonces ahí Dios se está revelando a través del Hijo. Y Felipe dijo, muéstranos al Padre. Pues ya te estoy mostrando, yo soy la revelación del Padre. Aquí estoy, me has visto a mí, has visto al Padre. Así que, hermanos, Jesús como hombre se hizo carne, tocó la tierra, visitó el barrio, visitó al caído. Y entonces en ese momento, cuando Dios eterno, hermanos, entró a la tierra, tomó la forma de un bebé. El maravilloso milagro de un nacimiento de un bebé. Tranquilo, hermanos, relájese, lo que está oyendo es algo maravilloso. Lo que Dios nos va a hablar, nos está hablando. Yo he orado mucho para poder comprender verdaderamente el verdadero significado de la Navidad y no andarnos afanando como el mundo. Que fiestas y regalos y gastos y no duermes y depresión porque los problemas y no tienes. ¿Para qué? No te afanes por todo eso. Ten paz. La paz. El mensaje de Navidad es paz, es bondad, es estar contento con lo que tú tienes. Dios escogió introducirse al mundo haciéndose un niño, un bebé. Eso es algo incomprensible. ¿Cómo un Dios tan grande que no lo podemos explicar ni entender?
omnipotente, omnisciente, omnipresente, pudo hacerse un pedacito de carne y hueso, introduciéndose en María, porque cuando el ángel le dijo a María, María, no tengas miedo de lo que va a pasar en ti, porque María decía, es que yo no conozco varón, no estoy casada, ¿cómo voy a tener un bebé? No vas a tener un niño, le dijo el ángel. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. Amén. Él activará tus órganos. Él entrará a tu vientre y no vas a necesitar a José, ni vas a necesitar ningún otro masculino. Porque así va a ser, y eso es un milagro. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Santo, Hijo del Altísimo, y reinará sobre la casa de David, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Eso es el mensaje del ángel a nosotros. Que aunque, hermanos, no se entienda, Dios quiso meterse al mundo a través de eso, la entrada de Jesús al mundo. Así que el día que Jesús nació, que mucho, ni siquiera quedó el día ni la hora en que nació, nomás dice que nació en Belén, pero no dice el día y la hora. Nosotros no celebramos una fecha ni un día, celebramos el acontecimiento, y no lo hacemos como el mundo, lo hacemos como dice la palabra de Dios, porque los cristianos somos los más dignos, los que tenemos más derecho y razón y sentido de celebrar la Navidad, y no el mundo. Porque ellos que celebran si todo el año están pisoteando a Cristo y rechazan la Biblia. Nosotros tenemos que celebrar, pero deje decirle algo, a Dios quiso introducir a su Hijo al mundo para darnos un ejemplo de la humildad. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ahora fuimos enriquecidos porque Él se hizo pobre, porque nos vino a compartir su gracia y nos vino a dar todo lo que Él tenía. El día más glorioso de la historia no aconteció cuando el hombre puso su pie en la luna, como lo he dicho, sino cuando Dios puso su pie en la tierra por primera vez. Su nacimiento fue preciso, contundente y sorpresivo. Jesús no es un plan B, sino la conclusión de un plan determinado de Dios de rescatar su creación caída. Jesús no vino nomás a ver si puedo, sino que es la única manera de rescatar la creación. Jesucristo puede y no hay plan B. ¿Alguien se imaginó cuando Jesús llegó al cielo y que el arcángel Miguel le dijo, ya, ¿cómo te fue en la tierra? No, pues yo fui, nací, morí, resucité y todo. Y luego, pero antes hice discípulos y los envié a Pedro, Jacobo y Juan, que predicaran, porque yo ya me venía y les di mi Espíritu Santo. Y entonces el arcángel Miguel le dice en esta supuesta conversación, pero no tienes plan B, por si te falla el plan A. Dijo, no hay plan B, solo tengo a Pedro, Jacobo y Juan, que es la iglesia. Y la iglesia, mi iglesia, yo la edificaré y los voy a usar para evangelizar al mundo. Y en eso estamos todos, amén. Por eso, hermanos, decimos que el plan de Jesucristo no es un plan B, sino la conclusión de un plan determinado por Dios, que vino a rescatar al hombre. Ahora, es Dios quien estaba guiando el drama de la humanidad, lo que estaba pasando hace 2000 años, como lo está haciendo aquí. En toda la historia de la humanidad, Dios siempre ha tenido el control. Nunca se le ha salido de control las cosas, porque Él no es como nosotros, que de repente ya se nos salió de control todo, ya se echó a perder los planes y todo. No, a Dios no se le pasa nada. Él no duerme, Él lo sabe todo, Él está en todo, amén. Y Él vino a arreglar muchas cosas, envió ángeles para acá, ángeles para allá, arregló acá, preparó el censo que para que fueran a Belén y allá naciera, preparó todo, les dijo que se fueran a Egipto porque iban a matar al niño, etcétera. Dios controló todo, porque Dios, hermanos, sabe lo que está haciendo. Y saben, Dios también quiere guiarte a ti hacia a un verdadero entendimiento de lo que es el nacimiento de Jesús. Pero Dios sí se salió del libreto. Se salió del libreto. Él era el director del drama, él era el que dirigía, hágase así, 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 así. Y de repente dijo, yo, el director del libreto, del programa, voy a entrar en acción. Me voy a meter al drama. Y Dios se hizo hombre y entró al drama. Contra todos los pronósticos, contra todo lo que la gente había pensado. ¿Cómo es que Dios entró al drama? Sí, se salió del libreto. Es que siempre hay que considerar el factor Dios. El factor Dios es que Él es la causa de todos los efectos y que Él puede hacer lo que Él quiera, es soberano y entrar donde quiera y hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Dios.
y lo va a hacer y lo está haciendo. De hecho, Él ha preparado un lugar en la casa de Él para recibir a todos sus hijos, y lo que estamos viendo es el fin. Está viniendo el fin. Jesucristo viene, porque Jesucristo, la palabra de Dios profetizó que iba a nacer. ¿Y qué pasó? ¿Nació? Dijo que también lo iban a crucificar, iba a morir. ¿Y qué pasó? ¿Murió? ¿Acaso no dijo que iba a resucitar? Y resucitó, ¿o no? Y también dijo que iba a volver por su iglesia. ¿Y vendrá? ¿Cuántos creen que vendrá? Pero tienes que estar preparado. Si no, tú estás perdido para siempre. Así que Dios hizo carne, y cuando Jesús nació, este mundo pudo ver la luz, porque el mundo estaba en tinieblas. Y así tu corazón, si está en tinieblas por el pecado, puede ver la luz cuando tú conozcas a Jesús. Él te quiere compartir la gloria. Así que dio cumplimiento a todas las profecías y promesas de Dios del Antiguo Testamento para restaurar la humanidad. Jesús se identificó con nosotros en forma plena y completa y perfecta con nosotros, porque puso su carpa. El griego es kenosen, es tabernaculizó, puso su campamento en nosotros, visitó al barrio, a la chusma, para salvarla. Visitó a los drogadictos, visita a los alcohólicos y visita a las prostitutas y a los marihuanos. Ahí dice que Él habitó entre nosotros para comprendernos a nosotros y para poder consolarnos y salvarnos. Es la manera, era la única manera. Ahora deje decirle sus credenciales para terminar. El impacto de su vida sobre la historia es una de las más grandes credenciales de Jesús. ¿Cómo impactó la historia a partir el tiempo en dos? Aún en la cruz pudo partir en dos la humanidad, los que creen como el ladrón que creyó y los que no creen, el ladrón que no creyó, los del camino ancho y los del camino angosto. Y la historia de la humanidad no se entendería sin el nacimiento de Cristo. Hizo su entrada a este mundo de una manera desacostumbrada, y desde que Él nació se tiene que decir en todo lugar, en todos los idiomas, antes de Cristo o después de Cristo. Así es el tiempo. Sus credenciales son tan grandes que vivió una vida sin pecado. Él les dijo a la gente: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? A ver, dígame en qué he pecado. Ni un pecado tuvo. Fue santo, hermanos, habitando entre pecadores. Fue santo. Para la gloria de Dios vivió su vida. Manifestó lo sobrenatural en forma de milagros. Habló las más grandes palabras que se hayan hablado. Tiene una influencia duradera y universal en la historia. Satisface el hambre espiritual del hombre. Tuvo un agudo sentido de diferencia de los demás hombres. Ejerció poder sobre la muerte. Su muerte, sepultura y resurrección siguen siendo el fundamento del cristianismo. Y si usted quiere cerciorarse que Él resucitó, vaya a Jerusalén. La tumba está vacía. No está Jesucristo. Porque Él vive. Porque Él murió, sí murió, pero ya no está en la cruz. Él resucitó. Así que si de verdad nació, vivió, murió y resucitó y ascendió al trono, la Biblia dice que Él vendrá con gran poder y gran gloria. Jesús vino a entregar su vida para salvarte a ti. Y todo lo que tú seas del mundo presionado y que preocupado y deprimido y no hayas que hacer porque estas fechas y no sé qué y las deudas y no tengo dinero y luego no alcancé las metas del año y es un tormento en el alma. ¿Por qué no le dejas todo a Dios y te entregas a Jesús? Y confías en Él. Mira, mientras yo canto este canto, puedes pasar al altar. Sí, porque estamos terminando. Porque hoy a las 4 tenemos reunión de líderes, tenemos ya que terminar. Este canto se llama Volverá. Y es del hermano Oscar Medina. Y es una verdad, yo te la tengo que decir. En este mundo siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. Las cosas van de mal en peor y tal parece ser que nadie tiene la solución. Un poco más y el que vendrá ha de venir y los problemas de este mundo cesarán. Dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará.
Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión. Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar. Ya quiero llegar a su mansión. Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Confía en el Señor. Él viene pronto por su pueblo. No te afanes por el mundo. Vive para Él. Serás bendecido, salvo. Un poco más y el que vendrá ha de venir. Y los problemas de este mundo cesarán. Dolor y llanto no habrá más ya, porque Jesús todo lo llenará. Y volverá, volverá, yo bien lo sé, sí Señor. Y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión. Quiero oír su tierna voz decir que ya me redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé. ¿Cuántos lo creen? Y mi alma ya se desespera por... Estoy desesperado, ya quiero irme. Quiero llegar a su mansión y quiero oír su corazón decir que ya me redimió. Volverá, volverá, volverá. Volverá, volverá, volverá. Lo crea el diablo o no. Oh, quiero abrir mi corazón, decir que ya me redimió. Volverá, volverá. Mi deber es decirte que Él va a venir. Tu deber es creerlo o no. Si lo crees, serás salvo. Si lo rechazas, estás perdido. Pero de qué es realidad, es realidad. Jesús es real. No es un mito, no es un cuento como el de la Guadalupana. Jesús sí nació. No se apareció la Guadalupana. El que se apareció fue Dios con nosotros, Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y es maravilloso conocerlo. No es religión. No es una persona de la historia. Es el Hijo de Dios. Y dice ahí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pasado una hermana, no sé quién más pueda pasar. No sé quién más pueda pasar y recibir este mensaje del verbo de Dios. Este mensaje de alguien que se preocupó y pensó en ti desde antes que nacieras. Desde antes que nacieras tú ya estabas en la mente de Dios. Desde antes de la fundación del mundo ya estabas en la mente de Dios. Vamos, reconcíliate. Ven a los pies de Jesús. Este Jesús que nació inofensivamente como un bebé, pero Él era, sin ninguna duda, el Hijo del Dios viviente y personal. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos allí en nuestros lugares? Y con un corazón ardiendo de agradecimiento le decimos: Señor, gracias por nacer en Belén y en mi corazón. Y si tú no eres cristiano, dile: nace, Señor, hoy en mi corazón. Nace en mí para poder conocerte verdaderamente. En tu presencia estamos, Padre. Pensando en tu plan maravilloso de salvarnos. Oh, cuán grande es tu amor. Como lo dice Juan 3:16.
siendo pequeños, te sacrificaste. Te clavaron en la cruz por nosotros. Y hoy comprendemos la historia, comprendemos los sucesos y queremos agradecerte y vivir para ti. No hacer lo que el mundo hace, sino como dice tu palabra. Verdaderamente, Señor, tú has nacido para salvarnos. Es nuestra única entrada al Padre. Eres el camino, la verdad y la vida eterna. Te pedimos en esta hora la fuerza de tu palabra, las alas de águila. Los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas para terminar un año más invicto, Señor. La victoria es tuya, de tu iglesia. Y nos apartes del mundo y del pecado, para no caer en las trampas del diablo, en el engaño y las mentiras del Grinch y de Santa Claus. Ayúdanos a entender bien el mensaje de tu palabra, porque esos personajes no están aquí. Tú eres el único protagonista de la historia, Jesús, y eres el atractivo de la iglesia, el único atractivo de la iglesia. Y nosotros hoy, Jesús, te decimos: precioso Jesús, te amamos y te respetamos y te admiramos por todo lo que hiciste, Jesús, en esos 33 años que nos visitaste, que pusiste tu tabernáculo aquí en la tierra. Qué hermoso plan tenías, Jesús, dejar tu trono y tu corona que adornaba tu cabeza, dejar las alabanzas de los ángeles en el cielo para venir a humillarte hasta la tierra y luego ayudar a tanta gente que sanaste sin medicina y sin cobrarles ni un centavo, y luego morir en la cruz. ¡Qué plan tan grande! Y luego resucitar de los muertos y ascender. ¡Qué plan tan grande! Y enviar tu Espíritu Santo a tu iglesia de una manera permanente, con sus dones y su fruto. ¡Qué plan tan grande, Señor! Danos 2000 años de gracia y de oportunidad para entrar a tu rebaño, hasta que la última oveja entre a tu iglesia. Entonces tu plan se cumplirá y vendrás. Se abrirá el cielo y veremos la gloria tuya viniendo. Y, Señor, nosotros iremos contigo para encontrarnos contigo en el aire e ir a las bodas del Cordero. Permítenos ser esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, para ser dignos de ir a las bodas. Vístenos de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, para gozarnos y alegrarnos porque han llegado las bodas del Cordero, y que tus planes perfectos se cumplan en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios tiene un plan perfecto para ti. Estás en un plan. Estás involucrado en un plan. Y es bueno, es perfecto. Déjate guiar. Acéptalo, el plan, para que no lo lamentes eternamente en el infierno, para que no te pierdas y vayas a las llamas a sufrir y crujir de dientes.